Pues este se acercó para besar al Papa y San Pío V lo fijó con su mirada de indignación por lo que había hecho en Milán. Wow. Y fue tan fuerte la mirada que este se inclinó para besar la pantofola y no se levantó. ¿En serio? Cayó muerto. No le creo. ¿Cómo compagina eso la Iglesia con ese, entre comillas, esa válvula, ese carnaval que nos ayuda a nosotros después a poder, con firmeza, hacer esa penitencia, hacer ese rigor? Porque claro, la Iglesia también nos transmite esa alegría. Eso como que es el espíritu católico del verdadero carnaval. Podcast Vuelo de Águila, a la conquista del cielo. Salve María, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Volando en el vuelo de águilas. Volando como las águilas, para ver desde la gran altura y con agudeza las verdades de nuestra fe. Y una vez más tenemos aquí a nuestro querido Don Carlos. Don Carlos, salve María. Salve María, bienvenido. Y nada, vamos a tratar un tema que, bueno, es muy del tiempo litúrgico, por decir así. Va a encajar muy bien para el momento en que vamos a estar, pero bueno, sirve para la vida cotidiana de todos los hombres, porque siempre lo que se procura es buscar la santidad. Que todos los que nos oigáis tengamos un motivo más para dar gracias a Dios por ser católicos y sobre todo ser santos. Pero si le parece, rezamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y de Nuestra Señora que nos bendiga en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Memento homo, qui pulvis es et in pulverem revertetis. Una frase en latín, como saben, que nos rememora de dónde vinimos y a dónde vamos. Y es el tema del podcast de hoy, don Carlos. Carnaval. Pero para entender bien el carnaval, qué es el carnaval y cuál es el origen del carnaval y sobre todo por qué la Iglesia celebra el carnaval, primero yo creo que tendríamos que ver un poco qué es la Cuaresma y qué relación hay de carnaval con Cuaresma, porque el carnaval sin la Cuaresma no tendría sentido. Y la Cuaresma da pie a que la Iglesia haya celebrado durante siglos, de tiempo inmemorial, el carnaval. Don Carlos, la Cuaresma, el carnaval, hágame una introducción. ¿Cómo podríamos introducir el carnaval por medio de la Cuaresma? A medida que fue pasando el tiempo, ¿no?, en la Iglesia se fueron volviendo más duros los ayunos, las abstinencias en el periodo de Cuaresma, que son 40 días que evoca los 40 días que Moisés estuvo en el Horeb, 40 días y 40 noches, sobre todo los 40 días que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto y allí estuvo haciendo penitencia, o sea, no comió ni bebió, estuvo rezando, estuvo soportando las condiciones adversas del desierto, luchando con el demonio, fue tentado por el demonio, venciéndolo y finalmente siendo servido por los ángeles. O sea, es un periodo que antecede en la vida de Jesús su vida pública, pero que en la vida litúrgica de la Iglesia antecede ya los acontecimientos magnos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces son 40 días de oración, penitencia, revisión de la conciencia, de conversión, para poderse preparar bien a la fiesta de Pascua, que son las fiestas más importantes de todo el año. Es la fiesta reina de todas las fiestas. La resurrección del Señor, la ascensión del Señor, Pentecostés, su muerte anteriormente, su pasión, en fin, la institución de la Sagrada Eucaristía y tantas maravillas. Bien, entonces, visto que los 40 días se vivían con un gran rigor, Era muy... rigor que hasta hoy se conserva en algunos monasterios, conventos carmelitas, las carmelitas descalzas lo hacen mucho, que se conserva mucho en algunos monasterios, trapistas, los cartujos, en fin. Más aún de lo que ya son habitualmente. Sí, porque ya viven una vida de penitencia, tal, pues fuerte. Ahí todavía más fuerte. Entonces, resulta que actualmente, claro, los cristianos en general no llevan una Cuaresma tan dura. Son pocos incluso los que se
se proponen hacer algún que otro sacrificio, quitarse el azúcar. Imagínese. Bueno, quitarse la carne los viernes es obligatorio. Sí, pero... Hacer ayuno y abstinencia, por tanto, comer menos y quitarse la carne el miércoles de ceniza y el viernes santo es obligatorio, pero que no van más allá de lo obligatorio los que cumplen lo obligatorio. Exactamente. ¿Vale? En la época no era muy duro. Entonces la Iglesia, que es madre, permitía unos días donde se hacía una cierta fiesta, sobre todo culinaria, como para darle ánimo al cuerpo de aguantar esos 40 días de penitencia. Con el paso del tiempo, esos días de fiesta se potenciaban mucho, llegando a excesos. Claro. Mientras que los 40 días de penitencia se mitigaban mucho, dejándolos lo más aguados y lo más light posible. Claro. ¿Vale? Entonces, en ese juego de equilibrios que tiene que haber entre la dureza de la Cuaresma y la fiesta del Carnaval, ¿verdad? La Iglesia siempre ha estado atenta, vigilante y pues ha habido sus más y sus menos a lo largo de la historia. Lógicamente. Pero ¿cuál es el problema ahora? Ahora, por lo que uno viene a enterarse, claro, exactamente. Bueno, nosotros los heraldos, bueno, esto es una pregunta que ahora nos invertimos los papeles, me permito hacerlo. Nosotros los heraldos que hemos vivido mucho tiempo en Brasil, hemos visto que allí el carnaval es el descontrol total. Nuestro propio fundador, el profesor Plinio, pues él había profetizado hace muchos años, esto estamos hablando de, no sé, años 30, años 40, que el carnaval iba camino de ser un bacanal, o sea, una fiesta horrorosa, entre otras cosas, donde el nudismo sería practicado. Y el mismo doctor Plinio, 40 años después, en la revista Catolicismo, publicó un artículo diciendo: ya se ha cumplido lo que dijimos en Legionario en el año tal. ¿Por qué? Porque en Brasil, pues prácticamente la indecencia en el carnaval es total. O sea, parece todo permitido. Toda ley abolida, todo pudor abolido, todo permitido. Pero recientemente, en Brasil asistimos a escenas tremendas, incluso blasfemas. Blasfemas, sí. Muy blasfemas, exactamente, perdón. Por ejemplo, ¿se acordará usted de este demonio o grupo de demonios que en fiesta siniestra, en fiesta tétrica, y además grotesca, van llevando a Cristo flagelado por el suelo, como que humillando a Cristo y ellos venciendo y burlándose? Por tanto, realmente pasó de ser inmoralísimo a ser también satánico. Profano, satánico y pésimo. Ahora, por lo que he oído decir, pues parece que aquí en España se está potencializando, ¿no? Desgraciadamente, sí. Bueno, España, don Carlos usted lo sabe, y todos los que tienen una cierta edad han conocido una España de profunda fe. Don Pedro Pablo, el que fundó los heraldos aquí en España, usted se acordará, vino aquí en el año 66 y él contaba, y lo contaba así como embelesado, ¿no? Que cuando él tuvo que hacer un viaje final de los años 60, principio de los años 70, iba en el tren de la Renfe, iba, no sé, a Bilbao o a Barcelona, no sé, no me acuerdo dónde. Y que, claro, era viernes de Cuaresma y, claro, la Renfe de aquella época. Entonces servían la comida y le traían el menú del día. Entonces le trajeron el menú del día, la azafata o el que estaba allí, el revisor, le trajo el menú del día. Imagínense ya, el menú del día en la Renfe, bueno. Y claro, era viernes de Cuaresma y él vio que todo era carne. Y ahí él dijo: no, mire, no, prefiero no comer, me trae un poco de agua o alguna bebida y tal y cual. Y el revisor se dio cuenta. Y ahí dice: no se preocupe usted, ahora vengo y le traigo una cosa. Entonces fue a cabina y le trajo una bula del arzobispado, si no me equivoco, de Madrid, o no sé de dónde, diciendo que la Renfe, por motivo de viaje, tenía una dispensa para que los viajeros pudieran comer carne en el viaje y tal. Pero Pablo se quedó impresionado. Esa era la España que vivíamos hace 50 años. Hoy en día, por supuesto, no sé si llegaremos al extremo como se llegó, que me cuenta usted de Brasil, y me acuerdo perfectamente que leí esa noticia, pero sí es cierto que el ambiente, la mentalidad y las formas de las personas llegan a eso y a mucho más. Porque ahí se ve, bueno, es otro podcast que podríamos hablar, ese proceso revolucionario en el cual la persona, en fin,
esa tendencia a lo risueño, a lo chabacano, y lo que es la cruz no la queremos, y el sacrificio. Lo que el doctor Plinio en el libro España anestesiada Exactamente, él llamaba del espíritu lúdico, el espíritu lúdico, como los que promueven el cambio cultural en España, exactamente, que querían darle la vuelta como se da la vuelta a un calcetín, etcétera. Pues esas manos que van moviendo los títeres detrás del palco, ellos promueven el espíritu lúdico, diversión lo más libertina, corrupta posible, para que se pierda completamente cualquier reflejo, ¿no? de principio, de fe, de moral, de reflexión, y prácticamente reducir el pueblo a una masa que se deja guiar por pan y circo. Pan y circo. Y nunca mejor dicho. Y mire, don Carlos, usted comentaba antes, no, es que me voy a quitar un poco el azúcar cuando... Pero eso lo vemos en los propios católicos, en los que dicen que no, yo de misa diaria y tal y cual. Pero ya hacer un sacrificio... Pero, ¿qué sentido tiene eso? ¿Pero por qué me voy a quitar yo la cara? ¿Por qué que la persona tenga una renuncia personal a ese placer lícito, como en la comida y tal y cual, parece que no, que nos cuesta, y buscamos siempre la excusa, no, es que son 200 gramos, entonces yo voy a comer 199,99 para todo lo que pueda. Pero después por vanidad exactamente, son capaces de hacer cualquier barbaridad. A unos rigores, pero tremendo. Los eremitas del desierto, los juntas un eremita, un fakir y no se compara todo eso. En fin, es una sociedad evidentemente que lo veremos ahora a lo largo del podcast, pero que la sociedad en general y sobre todo de esta España cristiana, esta Europa cristiana, esta civilización occidental que va renunciando a aquello que tiene de más precioso, que es, como decía el doctor Plinio siempre, lo decía don Plinio, es el fruto de la preciosísima sangre de Cristo, que es esa civilización que hasta hoy en día es un modelo y que, bueno, aunque apagándose desgraciadamente a una velocidad luz, pues está perdiendo toda esa influencia que tuvo la sociedad durante siglos. Y lo vemos reflejado en las acciones cotidianas, carnaval, ni te digo. En fin. Ahora, si usted me permite, hemos hablado de España, de Brasil. Sí, pero es que pero es claro, el mundo. Yo creo que nos sigue mucha gente de Hispanoamérica, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Ushuaia y allí al fin del... Entonces que realmente eso pues se ve en todas partes, ¿no? Sí, Eso es una promoción del espíritu lúdico que tiene como finalidad no simplemente divertir, entretener, tener tranquila a la gente, amortiguada, anestesiada también, pero sobre todo crear en el fondo de la cabeza lo que el doctor Pino llamaba la segunda cabeza, o sea, esa que va asimilando conceptos sin raciocinarlos tanto, sin pasarlos por la licuadora del raciocinio. Crear la idea siguiente: esta vida es para gozársela y divertírsela aquí. Si yo tengo aquí ahora posibilidad de divertirme y de gozar, ya lo tengo todo, por tanto no me hace falta nada. En cambio, el espíritu de la Santa Iglesia, ¿cuál es? No, aquí no se goza la vida, esto es una prueba, esto es una lucha que dura hasta la muerte, es para gozarse el cielo, la eternidad. Y eso entonces, es lo que... la cuaresma es espíritu de penitencia en el cual hay que revisarse la conciencia, hay que abstenerse tratar con cierta dureza el cuerpo para pagar los propios pecados, darse cuenta que uno tiene que realmente una deuda con Dios y que quiere pagarla para no irla a pagar al purgatorio, menos aún en el mejor infierno. de los casos, ¿no? Y eso, claro, como que el espíritu lúdico del carnaval quiere completamente destruir cualquier reflejo de penitencia. Porque para el mal, los que fomentan el mal hoy en día, los que llevan la sociedad a la perdición, al ateísmo total, al caos total, al desorden total, a la dictadura total, a la opresión total, esos niegan sobre todo que exista el mal y por tanto que exista la redención, que exista Dios, que exista Cristo. Si no existe el mal, todo lo demás, ¿qué sentido tiene? Es vivir, gozar y comer, que mañana se morirá. Hoy comamos y bebamos, que mañana ayudaremos, como dice la canción. Pero, don Carlos, es un término que usted ha dicho, revisión de conciencia, que después me gustaría hablar un poco y profundizar en él, porque, claro, la cuaresma dice eso, el ayuno, la abstinencia, y sí es cierto que hay ciertos pecados, como dice la Sagrada Escritura, que solo con oración, limosna y penitencia se curan. Pero muchas veces esa revisión de conciencia a veces es más dura que privarse de un pedazo de carne o de un langostino con mayonesa, que rico. Pero bueno, me gustaría hablarlo antes. Pero empezábamos el podcast Memento Homo. O sea, recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te vas a convertir. O sea, es algo maravilloso. Durísimo, pero maravilloso. Y es una realidad. O sea, el hombre está aquí, hemos salido del polvo
¿no? Reditus exitus, como se dice, ¿no? O sea, hemos salido de algo y volvemos a ese algo. Entonces, lo que usted decía, ¿por qué el hombre? ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué en una España, en una Costa Rica, en un Chile, en un Estados Unidos, donde sea? Porque como hablábamos antes, la revolución es universal, o sea, ataca. ¿Por qué el hombre no quiere ver eso? Sabiendo que te mueres. Por el sueño ficticio de Eva de ser como Dios. Seréis como dioses. Entonces es una mentira dicha a sí mismo, una ilusión en el sentido más fantasmagórico de la palabra, más fantástico de la palabra, en la cual la persona quiere vivir y de la cual pues Eva salió con el susto de la expulsión del paraíso. Cuando vio el poder de Dios, la autoridad de Dios, la punición de Dios, Eva se despertó de su ensueño. Era una especie de cuento de princesas o de diosas, Sí, sí, sí. del cual ella de repente se despierta y se despierta tremendamente. Ella maldecida para tener dolor en el parto y él que tiene que trabajar con el sudor de su frente, que es un castigo que Dios le da que va a morir porque había sido dispensado de morir por la bondad de Dios, pero a él se le dice que va a volver al polvo, hasta que vuelvas a la tierra, le dice Dios. Entonces, claro, la iglesia el miércoles de ceniza, que es el día que empieza la cuaresma, con un choque saludar, te dice... Eres polvo. Eres polvo. Y lo curioso, bueno, hemos estado juntos en México, y en México decían, no sé si se acordará, un dicho un poco popular, pero que en miércoles de ceniza hasta las cucarachas van a misa. Sí, 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 es interesante que la gente tiene todavía un cierto reflejo. Por eso la revolución insufla tanto el carnaval, porque hay un cierto reflejo de que el miércoles de ceniza hay más gente que el día de Pascua en misa. Sí, sí, porque todo el mundo tiene la conciencia de que algo malo ha hecho y que es bueno ir ponerse a la ceniza por si acaso Dios se aplaca. ¿Vale? O sea, pero es que eso era en México y es en todas partes. Sí, no, en todas partes, sí. O sea, la cantidad de gente que va a misa el miércoles de ceniza y se va a poner la ceniza. Sí, y sabe con conciencia que va a lo que va. O sea, voy a la ceniza. En Andalucía se dice, ¿a dónde va? A ponerme la ceniza, a que me echen la ceniza. No es que voy a la misa, no, es que voy a que me pongan la ceniza. Porque todo el mundo tiene su conciencia dentro que le está hablando y le dice... Ahora, curioso, porque eso es una verdad fabulosa que la tenemos, pero el carnaval la esconde. ¿Por qué el carnaval la quiere esconder? Qué mentiroso, ¿no? Porque ya cuando te quiere esconder algo, porque hay algo malo, ¿no? Porque el carnaval quiere decirnos que el dios Baco, falso, la diosa Venus, que es falsa, todas esas cosas de los paganos, son los dioses que te pagan bien. Sí, pero te pagan bien aquí y ahora. Exactamente. Y poi, y después, como decía San Felipe Neri. Hay un dicho genial italiano, ¿no? Que dice... ¿Cómo es? Fer, se me voy a acordar. Ay. Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. O sea, Baco, o sea, el dios Baco, el tabaco. Y Venere, que es la diosa Venus, que son los placeres ilícitos, reducen al hombre a cenizas. Nunca mejor dicho. Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. Exactamente. Ya saben, o sea, es como decimos, el ceniza. pecado es sobre todo una gran ilusión que siempre se verifica falsa. Siempre mentirosa. Siempre mentirosa. Por eso, cuando vemos que hay un momento como el carnaval, siempre tiene que haber excesos en dos cosas, bebidas y estupefacientes. ¿Por qué? Porque si los placeres de la lujuria y del gusto fueran suficientes, eso no haría falta. No haría falta, claro. Porque como el hombre busca algo más que eso y se da cuenta que no llega, necesita la fuga de la realidad, que se lo proporciona. Que es otro tema interesantísimo, la fuga de la realidad. El carnaval que es una especie de gran fuga de la realidad para que se quiere proponer como una felicidad que se puede obtener aquí y ahora. Fuga de la realidad. Impresionante, esa afirmación la profundizaremos en ella ahora. Pero claro, tenemos que ver que el carnaval forma parte de la tradición de la Iglesia, o sea, es algo bueno en sí. ¿No? Por eso la Iglesia nos recuerda, memento mori, o sea, acuérdate que te vas a morir, acuérdate que vas a ir al polvo, que ahí es de donde viene, o sea, y está enraizada en países profundamente católicos como el nuestro, como España o como muchos de los que aquí nos veis, ¿no? Entonces, todo tiene un sentido. Porque la Iglesia no hace nada, es curioso que eso, a pesar de los pesares, la Iglesia todo lo que hace tiene un sentido muy profundo, ¿no? Y es eso, advertir al hombre, ¿no? O sea, enseñarle al hombre
el camino que tiene que seguir. En ese lado, en ese sentido profético de la misión de la Iglesia, de decirle al hombre, oye, cuidado, te vas a morir, eres polvo, te vas al polvo y ponte las pilas, ¿no? Entonces, lo que quiere es, como dice San Juan, es librarnos de esa segunda muerte. Sí. ¿No? Entonces, esa segunda muerte, don Carlos, que la tenemos ahí si no nos portamos bien. La Iglesia nos advierte. Pero a la vez, como bien decía, con esa mano izquierda como madre nos pone eso. ¿Cómo compaginar todo eso? ¿Cómo hacer con esa conciencia clara de que me voy a morir, de que voy a ir a ir al polvo y de que puedo tener una segunda muerte y esa es eterna, digan lo que digan por ahí, y que vamos a tener compañeros, no voy a estar yo solo, si tenemos la desgracia de... ¿Cómo compagina eso la Iglesia con ese, entre comillas, esa válvula, ese carnaval que nos ayuda a nosotros después a poder, con firmeza, hacer esa penitencia, hacer ese rigor? Porque, claro, la Iglesia también nos transmite esa alegría, ¿no? ¿Cómo compaginar eso? Me parece a mí que en el carnaval se ve la maternalidad de la Iglesia y que la Iglesia lleva en cuenta que antes de pedir un sacrificio muy grande, se puede tener una lícita compensación, como el propio Jesucristo que tuvo el consuelo del ángel antes de la pasión. Hombre, ser consolado por un ángel para la naturaleza humana, que Jesús era Dios, pero en su naturaleza humana, tener un ángel que le consolase, muy fuerte, porque el ángel tiene un poder de acción sobre nuestro cuerpo, sobre el tal, muy profundo, muy potente. Entonces, quiere decir, Dios lleva eso en cuenta y la Madre Iglesia también lo lleva en cuenta. Entonces, ¿qué es el carnaval? Pues el carnaval nos ayuda en dos cosas. Es como que, por un lado, dice, bueno, mira, la Iglesia va a pedir 40 días de penitencia. Después nos va a dar 50 días de fiesta, pero nos va a pedir 40 días de penitencia. Pero antes dice, venga, hijos, regalaos un poco, sin exceso, para que aguantéis el tirón. O sea, es madre es como total. El pan de Elías, que Elías tenía que subir al Horeb, tenía que andar 40 días, el ángel lo despierta y dice, toma, come y bebe. Tiene un pan caliente y una jarra de agua. Lo despierta otra vez, come y bebe. Y ahí él pudo Tiene andar. fuerza para... Entonces, en recuerdo de estos gestos benévolos de la providencia en relación a Jesús, a Elías profeta, antes de los grandes sacrificios, la Iglesia también hace el carnaval para que la persona pueda retomar fuerza. Pero también el contraste entre el carnaval y el miércoles de ceniza sirve catequéticamente de maravilla para que la persona que durante 2 o 3 días se ha concedido el gusto, diga, vamos a comer bien, sí, vamos, porque sí, va a ser duro, pero después llega de repente el miércoles y te vas a morir y tal, pues, oye, todo esto se va a acabar. claro. Por más que yo me dé una buena vida, llega un momento en que eso se acaba. Tarde o temprano. Tarde o temprano se acaba. Y cómo es bueno estar preparado y no despreparado. Ahí tenemos un ejemplo de carnaval, por así decir, que no era carnaval, pero era fiesta mal enfocada, el banquete de Baltasar, en el cual profana los vasos sagrados del templo, todo el mundo conoce la historia, y que viene un dedo y le dice, manetes el fares, te hemos pesado, tu persona ha sido consistente, tu reino se acabó. Y le temblaban las piernas, cuenta así, ¿no? Que le chocaban, taca, 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 la rodilla. Y como eran los paganos, ¿no? Vieron al rey debilitado y lo mataron. Fueron los propios súbditos fidelísimos. Vamos, siempre fidelis. Pero, entonces, eso es un carnaval mal llevado. El carnaval bien llevado, el ejemplo de Elías. Durmió, comió, se alimentó y emprendió la caminada. Qué interesante, porque ahí está, ese carnaval, si es fruto de la sangre preciosa de Cristo para la redención nuestra, tuvo que tener momentos en que sí se vivía bien. Yo leía ahí que en la Edad Media aquello, digamos, era una fiesta familiar, que después, claro, se fue deformando y que los santos... hablábamos antes y quiero que me cuente esa historia otra vez, don Carlos, porque es muy interesante. Los santos siempre estuvieron muy atentos al pueblo para que, en fin, San Carlos Borromeo, usted me contaba antes, que me gustaría que lo contara aquí a todos los que nos oyen y tal, y San Felipe Neri. Pero claro, era una fiesta católica, apostólica, romana, cristiana, en que se vivía en familia y se hacía, pues con lo que usted dice, con alegría, ¿no? Pero claro, todo eso... Claro, a partir del Renacimiento, que en el Renacimiento pues justamente se rompe esa tendencia hacia arriba de la Edad Media, esa tendencia trascendente, ese deseo de conquistar el cielo que movió a los medievales a hacer tantas maravillas, y se propone una tendencia horizontal. Sí, estamos aquí siempre... ahora, gocémoslo aquí ahora, tenemos la felicidad a nuestro alcance aquí ahora, todo aquí ahora ya. Se pierde ese horizonte trascendental en buena medida, se sustituye
la cultura cristiana por la cultura pagana, estos dioses que son prácticamente como los hombres, con sus pasiones, sus pecados, sus transgresiones, sus horrores. Bueno, entonces empieza a salirse del cauce el carnaval. El carnaval empieza a transformarse en un bacanal, o sea, en un momento de total pérdida de los papeles. Y perversión total. Y de perversión total. Entonces, pues sí, tenemos varios casos en la historia de la Iglesia muy bonitos, en la época renacentista, justamente en la época de la contrarreforma, o sea, el frenazo que le dio la Iglesia a... Sí, a toda esa deriva. A esa deriva. No fue propiamente un lograr a cancelar la deriva, pero sí fue un frenazo que se le dio a la deriva. Entonces tenemos el caso de San Carlos Borromeo y de San Felipe Neri. San Carlos Borromeo, él fue, como todos sabemos, cardenal, secretario de Estado con 18 años, 18 sin ser años. clérigo. Ah, sin ser clérigo. Qué personaje, ¿no? O sea, era clérigo, pero no era ni diácono, no tenía las órdenes. Ah. Y era pues sobrino de su tío, que era el Papa. Ahí queda eso. Era el nepotismo, del cual se habla muy mal, pero que tenía un cierto sentido de ser, porque los cardenales normalmente estaban divididos en dos bandos, y cuando se eligió un nuevo Papa, era un Papa normalmente de consenso, porque se bloqueaban siempre las elecciones por paridad de votos, y al Papa de consenso le decían, el cardenal que te cojas es de un bando, cógete un sobrino, y ya veremos. y con tu sobrino sabemos todos que es neutral el sobrino, intentaremos entendernos con el sobrino. Entonces el sobrino era como que el escape de... Pues él era eso, cardenal secretario de Estado, sobrino del Papa. Él ayudó a terminar el Concilio de Trento, trabajó muchísimo, recibió muchas gracias en el convivio con San Felipe Neri. Bueno, él también es contemporáneo de San Ignacio, claro, tú ese... de San Francisco Javier, de Santa Teresa, tal. Pero los que él conoció más de cerca, pues... Había un frailecillo en Roma en la época también, un capuchino, pobrísimo y tal, que también tiene fama de santidad, aunque no es canonizado, también era amigo de él. Y San Felipe Neri pues era un hombre de trascendencia, el famoso después. Que le decía a uno de sus discípulos. Bueno, entonces el resultado que San Carlos Borromeo se convierte, se hace ordenar sacerdote. El Papa no lo quería ordenar porque su hermano mayor, Federico Borromeo, muere, era el capitán de las tropas pontificias, muere y la familia se queda sin descendencia. Ay, madre. Entonces le dice que le dispensa de ser clérigo para que se case y tenga descendencia y le hace jefe de las tropas pontificias. Y él le dijo al tío, lo siento, pero me voy a ordenar sacerdote. Madre mía, qué valiente, ¿eh? Uno de los mayores disgustos que tuvo el Papa. Siempre me olvido qué Papa era, si era Pío IV, si era Pío... Bueno, ya lo pueden buscar en Wikipedia. Pero y así nos ayuda, lo ponen en los comentarios. Exactamente. La cosa es que San Carlos Borromeo, muerto el Papa, van a elegir al nuevo Papa, lo quieren elegir a él declina la elección, porque saben que Dios se va a meter, claro. Pero por humildad también, y aconseja que escojan a Ghislieri, que era el inquisidor general, que era el futuro San Pío V. Se elige a San Pío V y él la primera cosa que hace es arrodillarse y pedir permiso para volver a la diócesis. ¿Qué significa esto en esta época? Pues que un obispo... Vaya a su diócesis. Ningún obispo vivía en su diócesis. Que hoy en día, claro, no se entiende eso. Eso no se entiende, pero en la época era así. Él fue el primero, por así decir, que aplica la parte pastoral de Trento, porque del Concilio de Trento se habla mucho de la parte dogmática, que la tiene y es muy clara, no es confusa, no siembra confusión, ni discusión, ni división. Límpida. Es aglutina, une, pero es que tiene una parte pastoral, que si la aplicásemos hoy en día, todavía no sería sumamente útil. De tal manera era acertada. Solo que del dicho al hecho, un gran trecho, nadie la había puesto en práctica. Él dijo, que ha trabajado en el concilio, dice, prediquemos con el ejemplo. Y él se vuelve a Milán. Milán, él era arzobispo de Milán y secretario de Estado. Era arzobispo de Milán sin ser clérigo, ¿entendamos? Madre mía, Cuando resultado aventura, que al final lo ordenan obispo, va a ser arzobispo de Milán. Es un arzobispo espléndido, hace todas las visitas pastorales, todos los concilios, renueva el clero. Una diócesis era gigantesca, mayor que hoy en día, hoy es de las mayores del mundo, en la época era todavía mayor, desde Suiza hasta, Brescia, Bérgamo, que hoy son diócesis independientes, hacían parte, era bajando inmensa. al sur, Novara, no sé cómo, era gigantesca, cogía parte creo que de Saboya, él la recorrió no sé cuántas veces, murió joven, le tocó la peste, le atendió a todo el mundo en la peste, no se encerró en su catedral muerto de miedo diciendo que todo el mundo por televisión iba a mandar una bendición, no. Él salió a la calle, atendió a la gente, expuso su vida. Y uno de los problemas que tuvo era el gobernador español del milanesado. Anda. Nos toca decirlo. Tenemos a Felipe II en el poder, que manda a un señor, y no me acuerdo el nombre tampoco, en el milanesado, San Pío V Papa y San Carlos Borromeo. Y San Carlos Borromeo se enfurece por los excesos del
carnaval que este señor, el gobernador, promueve. Ah, amigo. Vaya. Y entonces amenaza con la excomunión a los que pasen tales límites y tales límites. Este se enfurece muchísimo con nuestro clásico orgullo y amor propio español y organiza el siguiente domingo de Cuaresma carnaval. El domingo de Cuaresma, claro. Entonces San Carlo Borromeo, como dicen los italianos, salta su tutte le furie, o sea, salta sobre todas las furias y los comulga. Ah, sí. Y excomulga cualquier milanés que vaya al carnaval. Como no hay milaneses, trae gente de otras ciudades de Italia que están bajo su jurisdicción. Y organiza para luchar más a San Carlo Borromeo. Solo que el Papa está en una coyuntura muy difícil porque está tratando con Felipe II la armada de Lepanto. De Lepanto, claro. Y entonces el gobernador de Milán quejándose al rey de que el arzobispo se quiere meter a gobernar Milán en su lugar. Madre mía. San Pío V escribiéndole a San Carlo Borromeo que vaya lento porque necesita formar la armada. Total, que se armó un pasteleo tremendo. Una situación bien complicada. Pero, fíjese, poco después el gobernador de Milán fue a visitar a San Pío V. Que San Pío V era un papa como Dios manda. Y entonces, ¿qué pasa? Que normalmente iban y le besaban la sacra pantófola. La sacra pantófola era el zapato rojo con una cruz donde se le besaba al papa. Pues se acercó para besar al papa y San Pío V lo fijó con su mirada de indignación por lo que había hecho en Milán. Wow. Y fue tan fuerte la mirada que se inclinó para besar la pantófola y no se levantó. ¿En serio? Cayó muerto. No le creo. ¿En serio? Entonces, este es uno de los hechos relacionados con la Cuaresma. Y el otro ya es más risueño. Es que el golpe ha sido muy fuerte. Así que deme 10 segundos porque quiero deciros algo y anunciaros algo, pero no os vayáis que volvemos ya con la siguiente historia de San Felipe Neri, que es buenísima también. Ahora nos vemos. Soy el padre Manuel Rodríguez, de los Caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio, y quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María, conociendo su verdadera devoción. Es un curso online, enteramente gratuito, y en el cual la Santísima Virgen María quiere hacerte un regalo, participar de su propio corazón. No dejes de participar en este curso. Haz clic en el link que está ahí abajo. Y hasta pronto. Pues continuamos con nuestro programa Carnaval. Acordaros que me tenéis que poner en los comentarios cómo se llamaba el tío que era papa de San Carlo Borromeo, el gobernador, que ahora no nos llega a la memoria. Don Carlos nos ha contado este hecho del hombre que se arrodilló, besó la pantufla y ahí se quedó. Madre mía. San Felipe Neri, ¿qué hizo este gran personaje? ¿Qué pasa? San Felipe Neri era realmente un gran personaje y él tenía entre sus múltiples dones y carismas el don de entretener, pero entretener bien. Sanamente. O sea, él creó el oratorio, pues todos tenemos la vaga idea de que es algo semejante a lo que hizo San Juan Bosco. Sí y no, porque en realidad el oratorio de San Felipe Neri no era con vistas a la infancia o a la juventud o a la adolescencia, era más bien a la juventud, era para librar a los jóvenes que trabajaban en la curia romana de la corrupción de algunos prelados romanos, porque ya en aquellos tiempos el vicio contra natura estaba al orden del día. Entonces, valiente hacer eso. El que creó, exactamente. Porque él mismo fue perseguido en Roma por un grupo de estos señores que lo juzgaron muy elegante y él se volteó, le dijo: ¿qué me estáis diciendo? Venid aquí que os voy a hablar. Y los convirtió a todos. Madre mía, qué interesante. O sea, él tenía el don de convertir y el don de entretener. Entonces él hizo el oratorio era prácticamente tirarse la tarde, terminaban pues de trabajar en el pomeriggio, como dicen los italianos, o sea, justo después de comer, 2, 3, 4 de la tarde. ¿Y qué hacían por la tarde? Ahí venía el problema. Claro, el ocio. Entonces ahí empezaban las fiestas, las cenas y las otras cosas. Todos los delirios horrorosos que había, etc. Él fue muy perseguido y muy odiado por algunos cardenales, pues es la realidad histórica, que no vivían nada bien y que pues pensaban y ocultamente hacían lo que algunos hoy en día quieren hacer públicamente, o decir públicamente. Exactamente. O escribir públicamente. Ni más ni menos. A buen entendedor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que San Felipe Neri pues cogía a estos muchachos, los reunía, al final fue reuniendo un montón de gente, muchos eran cantores de la Capilla Sixtina,
Acordemos que ha habido recientemente un escándalo en la Capilla Sixtina, es algo histórico ya. Bueno, entonces los cogía y acabó montando un supercoro. Entonces, ¿qué hacía? 2 horas, divididas en media hora historia de la iglesia, media hora sacramentos, media hora tal. 4 discípulos hacían las clases, él asistía, intervenía, hacía bromas, aquello, no sé cuánto, la volvía, los ponía en embarazo, pero ¿cuándo fue tal cosa? Entonces, como hacía él. Y al final cantaban las vísperas solemnes, cada vez más solemnes, porque el coro de la capilla, de la piscina se formaba allí. Entonces había instrumentos, había todo, no sé por todo cuánto. alto. Incluso el timorato, San Pío V le mandó a la Inquisición para ver si nos estaban pasando de la raya porque cantaban en italiano. Oh, madre mía. Bueno, tal que San Felipe Neri, con este don de entretener para librar a las personas del pecado, se dio cuenta de que la cuaresma pues estaba siendo una ocasión donde todos sus esfuerzos se ahogaban. Sí, venían abajo. En 2 días. Que si él conseguía a estos jóvenes sacarlos de no sé qué, venía la cuaresma, si iban a la fiesta, se perdían. Entonces esto no puede ser. Entonces inventó o resucitó, parece lo que era una vieja costumbre de algunos peregrinos que iban a Roma en el siglo VII, en el siglo VIII, y que visitaban las 7 basílicas más importantes de Roma, que son las 4 basílicas mayores, San Pedro, San Pablo fuori le mura, Santa María Maggiore y San Juan de Letrán. Las 4. Y después las 3 basílicas menores más importantes. Santa Croce en Jerusalén, donde están todas las reliquias, de la Pasión. San Lorenzo Extramuro. y San Sebastián, que es donde están también unas catacumbas. Las catacumbas, qué interesante. Entonces, parece que incluso estos peregrinos llegaron a fundar una abadía que se llamaba Le Sette Chiese, las 7 iglesias. El tiempo pasó, en la Edad Media volvió esa costumbre y también se dejó, y San Felipe Neri la recuperó, pero hacerlo en carnaval. Entonces el lunes de carnaval se iban a San Pedro, que era lo que les quedaba más lejos. En la época San Pedro era fuera de Roma. Totalmente, las afueras. Exactamente, era campo. Entre Roma y San Pedro había campo. ¿Ah, sí? Sí, claro. San Pedro era... el más allá. Más allá, porque claro, sí, en la colina vaticana, donde había sido martirizado San Pedro, estaba a las afueras de la ciudad. Entonces era la colina más distante. Entonces, ¿qué pasa? Que iban a San Pedro y al día siguiente se hacían las otras 6 iglesias, empezando en San Pablo fuori le mura y terminando en Santa María Maggiore. Y paraban para hacer una merienda. Todo el mundo llevaba comida, la compartía, tal. Él llegó a vaciar el carnaval de Roma y llegó a llevar miles de personas. Que lo leí hace tiempo y no quiero dar el número pero 20.000, creo recordar, 20.000 personas llegaban a participar con San Felipe Neri. Del Giro delle Sette Chiese. La gente dejó el carnaval y toda los excesos del carnaval para irse con él a las 7 iglesias, divertirse, entretenerse, comerse una buena merienda. Todo el mundo llevaba, imagínense en Italia, todas las señoras llevaban sus cosas, sus dulces, compartiéndolo, no sé qué, que yo era una fiesta. Un festín, realmente, pero con San Felipe Neri, con sus discípulos, no sé qué. Entonces, o sea, como que para que nos demos cuenta de que los santos tuvieron que salir al paso del carnaval para que los excesos del carnaval no perdieran las almas que ellos mismos pues intentaban. Claro, recuperar durante todo un año, ¿no? Qué triste, ¿no? Y claro, el carnaval, claro, uno dice, no, es que hoy en día tenemos eso, esa fuga de la realidad que hablamos, eso es lo que vivimos hoy en día. Prácticamente el mundo lo que quiere es vivir un carnaval continuo. Que ese es el problema, don Carlos. Entonces, la gente, llega al carnaval, claro, y ahí como que se potencian todos esos excesos, pero es que tú ves, fines de semana. El otro día hablábamos con un chaval, en una misa aquí en Madrid, y el chaval me decía, en una discoteca que van 18.000 personas. Nunca me imaginaba que en una discoteca podrían entrar, a saber qué hacen ahí 18.000 personas, ¿no? Claro que en el carnaval uno dice, todo eso como se potencia, y es muy triste ver, y eso me lo han contado a mí, de una diócesis de Cádiz, de la diócesis de Cádiz y de Asidonia Jerez, que cuando llega el carnaval muchas veces cierran las iglesias porque tienen miedo a profanaciones y burlas que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien dice Cádiz, dice cualquier sitio de España. Pasa que hay puntos Cádiz, Canarias, Tenerife y tal, que son como más... Pero claro, es esa fuga de la realidad, ese vivir un carnaval continuo, es una perversión continua la que vivimos hoy en día. Exactamente. O sea, el carnaval se va a transformar en el símbolo de lo que tiene que ser mi ideal de vida, hacer un carnaval eterno. Si no tuviese todo el dinero del mundo, viviría en un carnaval eterno. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa fuga de la realidad, ¿quién la potenció muchísimo? Bueno, las novelas de caballería en la Edad Media, o sea, todas las épocas de decadencia han sido promovidas
por historias presentadas de una u otra manera, o en teatro, en literatura, cuando se leía, hoy en día no se lee más, tal, que potencian la fantasía. Entonces el caballero que va a luchar por la superdama que tiene un pelo de escoba potenciada y unos ojos que parecen 2 cebollas y no sé cuánto y no sé qué. Muy bien. Entonces, la superdama, entonces voy a combatir con el superdragón, que sabemos todos que no existe, pero le mete 5 lanzas y al final el dragón casi lo mata, pero al final termina que él mata al dragón, y entonces a la doncella se le caen los ojos de cebolla y le nacen dos fresas. Bueno, total, que al final tenemos una ilusión. Y esa ilusión crea una fuga de la realidad. La fuga de la realidad promueve una decadencia social. Exactamente. Entonces, hoy en día venimos del siglo XX para acá con la ilusión de Hollywood, el happy end de Hollywood y el romanticismo de Hollywood. En la película es el único lugar donde el matrimonio con la dama encantada no tiene problemas, no tiene hijos, tiene solo placeres, viajes agradables, no sé cuánto y no sé qué, y escenitas románticas y escenitas que a medida que fuera pasando el tiempo se iban pasando de la raya y pasando de la raya y pasando de la raya. Y pasando de la raya. Entonces, eso ya fue una fuga de la realidad. ¿Qué promovió eso? El divorcio, la disolución de la familia, el casamiento civil, que recordémonos que las legislaciones sobre casamiento civil son de los años 70. Antes no existía. Sí, claro. Y todo eso. Bueno, y ahora, ¿cuál es el sueño? El sueño es el derroche total de los sentidos. Darle a los sentidos todo. El máximo de la delicia, el máximo del placer, el máximo de la intensidad, el máximo de todo, con los sueños cada vez más horrorosos. ¿Eso que va llevando a la gente? Pues a un estado de postración y frustración, porque el alma humana no espera eso, que piensa ser rellenado con una especie de emergente satanismo, digámoslo así. Así de claro. Bueno, ¿Es así? A pesar de todo estoy frustrado, todavía estoy yo que voy a intentar daros más consolación, a ver si puedo. ¿Vale? Entonces, como que estamos en un momento en que la fuga de la realidad es la fuga casi a lo bestial, a lo brutal, a lo infernal, al libertinaje más desbragado y, exactamente, a lo luciferino, a lo infernal. Ahora, hay dos... Me gustaría leer lo de Jeremías y el profeta Oseas. Dice, Jeremías lo dice clarísimo. Y refleja lo que usted acaba de decir, don Carlos. Habéis olvidado y abandonado al Señor vuestro Dios para beber aguas cenagosas, las aguas del río de Babilonia. Y después Dios al profeta Oseas, cuando se queja, le dice, me olvidaré de aquellos que se olviden de mí. O sea, son dos afirmaciones de profetas, en este caso Jeremías, el profeta mayor, y Oseas, uno de los menores, que suena terrible, pero es la pura realidad. O sea, nos hemos abandonado de Dios, nos hemos olvidado para enfangarnos en la pocilga más inmunda y todavía pensamos que ese agua es fabulosa y qué tal. Y claro, aquellos que se olvidan de Dios corren el peligro de que Dios se olvide de ellos, así de claro. Entonces, esa fuga de la realidad lleva a la persona al infierno directamente. Si la gente no quiere verlo. Es una ilusión diabólica, literalmente. Pero diabólica. Ah, no, que es algo... Siempre te propone soluciones fáciles. Sí. Y por ende, esas soluciones fáciles llevan a conclusiones que son efímeras, que no sirven para nada y que en el fondo son más perniciosas y te hunden más en ese fango. Y que como nuestro corazón está hecho, tiene una ventana abierta al infinito. El padre Garrigou dice, ¿no?, que Santo Tomás no logra explicarlo del todo porque es un misterio, que el hombre tiene una capacidad de amar finita. Claro, nuestro corazón no es Dios, pero sin embargo no se sacia nunca de ser amado, sino por alguien que le ame infinitamente. Qué bonito. Entonces, todo lo que el demonio cree, por más ilusiones que cree y sueños fantasmagóricos que cree, el corazón no se sacia. Claro. Entonces, la insatisfacción es cada vez peor. Entonces, eso puede ser o una causa de conversión, que Dios a las tantas intervenga y rescate a la persona, o que el demonio tenga que inventarse cosas siempre más grotescas, llamativas, grotescas, horrendas. Y entonces la persona se va encharcando y va llegando cada vez más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, hasta que es la desesperación completa. Total. Ya no tengo vuelta atrás. Claro. Y eso es lo que el demonio quiere, que la persona diga, ya no tengo vuelta atrás. Ah, bueno, ya eres mío. Entonces ya te tengo, ya vamos a traer más gente para acá. Pero dentro de todo eso, y ya se nos va acabando el tiempo, yo creo, dentro de todo eso, don Carlos, siempre uno ve que hay bolsas, hay personas, hay grupos, hay gente fiel todavía que quiere vivir la cuaresma y bueno, como lo decíamos antes, ¿no? Congregaciones, espíritus religiosos que sí, que hay hombres y mujeres que quieren amar a Dios porque conocen y ven ese sentido profundo
de lo que es el carnaval, que es lo que usted decía, que me hacía mucha gracia, que me decía fuera de onda cuando estábamos, que me decía era una pregustación del cielo, se podría decir, el carnaval, como que Dios nos pone eso, ¿no? ¿Qué pasa? Esto Santo Tomás lo dice, ¿no? Cuando explica la transfiguración del Señor. Uh-huh. La transfiguración del Señor la vamos a celebrar en Cuaresma. Bueno, se celebra el 6 de agosto. Sí. Pero, digamos, litúrgicamente Sí, claro. también el Evangelio vuelve a ser leído en Cuaresma. Exactamente, sí. Entonces, bueno, es un momento de gloria, es un momento de consolación inebriante, santamente inebriante, es un momento de luz, es un momento de horizonte sobrenatural total, se oye la voz del Padre, el Espíritu Santo se hace presente en la niebla, en la luz. O sea, San Pedro se queda medio abobado. Nuestro Señor ¿sí? resplandece, debe haber sido algo maravilloso, que una persona que gusta de carnavales grotescos y burlescos y satánicos y libertinos no comprende, pero que un alma que está puesta con los ojos en la eternidad comprende. Santo Tomás dice, ¿por qué la transfiguración, el monte Tabor, antes de la pasión? Dice, por un motivo muy sencillo, porque Dios, para que la persona tenga fuerza de enfrentar toda la lucha y toda la prueba que significa la vida, te hace degustar anticipadamente lo que vas a encontrar cuando venzas al final. Entonces, en ese sentido, el carnaval también sirve, como decir, es una anticipación de la Pascua, de las alegrías de la Pascua. Claro. Acuérdate que vas a entrar en lucha, te vas a ir al desierto con nuestro Señor, te vas a enfrentar al diablo, te vas a enfrentar a las renuncias, te vas a enfrentar al examen de tu conciencia, te vas a enfrentar a la idea de la muerte, te vas a enfrentar, pero después va a tener. Vas a resucitar con Jesús, vas a resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el carnaval tendría que ser por las familias preparado como decir, qué bien, ¿no? Vamos a hacer esto porque vamos a pregustar. Esto es una anticipación de lo que vamos a degustar cuando Jesús resucite, para que nos dé ánimo de enfrentar la Cuaresma como Dios manda. Y ahí está, eso es el verdadero carnaval, ¿no? Esa liberación, el espíritu y quitarse eso. Don Carlos, no muy breve, pero tampoco muy extenso. Usted decía, revisión de conciencia. Me ha gustado esa expresión porque, claro, renunciamos a comer carne, a hacer esto, a hacer aquello, dormimos un poco menos, nos quitamos la almohada, no le ponemos azúcar al café y tal. Pero muchas veces la conciencia la dejamos ahí y sigue el mismo camino. Esa revisión de conciencia es un verdadero carnaval, también en el buen sentido de la palabra, como para prepararse. Háblenos un poco de eso. Sí, bueno, la revisión de conciencia que vamos a hacer en Cuaresma, pero que para la cual nos prepara el carnaval bien entendido, bien focalizado, es que evidentemente la Cuaresma es un momento de cambio, de conversión, de revisión de la conciencia, porque durante el año vamos luchando contra nosotros mismos, tal, pero como que la Cuaresma tenemos que empeñarnos más a decir, bueno, en este año, en relación al año pasado, ya es una visión más de conjunto. Tales defectos que tenía, tales vicios, los he mejorado, han empeorado. ¿Cómo está esto? Porque mientras estamos combatiendo en el día a día, veo hasta el día de hoy. Claro. Cuando estoy en Cuaresma, estoy en el desierto, tengo un horizonte más amplio, veo todo el año pasado. Y veo todo el año que viene que se me presenta. Y yo, ¿cómo voy a vivir el año que viene? ¿Cómo viví el año pasado? O sea, tiene que ser un momento de revisión de conciencia un poco más amplia. Amplia, profunda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es importantísimo, porque si no el examen de conciencia cotidiano Claro. nos puede engañar, porque perdiendo la visión de conjunto puedo pensar que hoy estoy bien, pero es que resulta que el año pasado estaba mejor. Claro. Y que todo sumado he combatido, pero he combatido menos bien de lo que combatí el año pasado. Entonces eso es importante, ¿no? Eso es lo que sería la revisión de conciencia. Don Carlos, vamos a terminar, pero vamos a ponerle viendo como el verdadero sentido de la Cuaresma, esa gran esperanza que el Señor pone en el corazón de todos aquellos que tienen el deseo de amar a Dios. Te decía, de gustar esa revisión de conciencia. El Señor nos va a decir, hijos rebeldes, convertíos a mí. O sea, Él no dice que somos rebeldes, que nos increpa así, pero convertíos, venid a mí. O sea, ¿qué esperanza tiene el cristiano, aquel que quiere practicar la virtud, que se ve sumergido en un mundo en que todo lo lleva, pues esa pocilga, esas aguas cenagosas, pero que tiene el deseo y a veces le falta fuerza? ¿Qué mensaje le podemos dar de que combata, de que tenga ánimo, de que siga luchando, de que aunque caiga 1000 veces, levántate 1001? Exactamente. Mira, un buen carnaval, quizá, quién sabe, en el futuro, porque
La liturgia es algo vivo que también el Espíritu Santo va enriqueciendo a medida que pasan los tiempos. Se puede implementar algo así, o un rito paralitúrgico para el carnaval. Es como que tener esa esperanza de Ezequiel, lo tenemos aquí, un trecho seleccionado para terminar con él, que es maravilloso. O sea, ante la perspectiva de irte al desierto, a la sequedad, al ayuno, a la abstinencia, a la lucha, al estar cuerpo a cuerpo con el demonio, en contacto con los ángeles también, pues esta citación de Isaías, que es bellísima, dice: derramaré sobre vosotros agua pura y quedaréis purificados. Qué bonito, ¿no? Un corazón nuevo. O sea, como las alegrías del carnaval tienen que decir, bueno, la lucha de la Cuaresma me va a traer un corazón nuevo. Un agua pura que nos va a purificar. O sea, nos va a limpiar. Un espíritu nuevo. Abundaréis en buenas obras. Voy a quitar los abrojos de mi campo y mi cultivo va a ser más provechoso. Eso, ¿no? Viviréis en el seno de mi iglesia. Claro, dice asamblea, hemos traducido. Sí, claro. Sí, también iglesia es asamblea. Sí, es asamblea que... Entonces, por tanto, estaremos mucho más inseridos en la comunión de los santos, estaremos más cerca de los ángeles y de los santos, en esta tierra y sobre todo con los santos y ángeles del cielo. En el cielo, claro. Seréis mi pueblo. O sea, perteneceremos a Dios, tendremos a Dios como rey, porque no sé si la gente prefiere tener a otros como reyes o a otros como presidentes o a otros como... Bueno. Yo creo que el mejor de todos es Dios. Sí. Como dicen el amigo que nunca falla. Yo seré vuestro Dios. Madre mía. O sea, cuando pensemos en Dios, no es Dios, es mi Dios. Qué profundidad en todo eso. Muy bonito, muy bonito. Seré vuestro protector, estaremos bajo las alas de Dios. Y la tierra yerma será cultivada. O sea, vamos al desierto a purificar nuestra tierra, pero después será todo cultivado, todo volverá a florecer, todo reverdecerá, todo dará fruto, todo. Entonces, eso como que es el espíritu católico del verdadero carnaval. Don Carlos, fabuloso, porque claro, el carnaval siempre la idea que tiene eso, es la diversión absoluta, ¿para qué? Y tal y cual, porque la Cuaresma, pero viéndolo en esa perspectiva de toda esa promesa del Señor, de Dios que nos pone por medio del profeta Ezequiel, dice, madre mía, es que así da gusto hacer carnaval pues todos los días del año. Y ese verdadero sentido del carnaval que dice, ¿no? Que agua pura que os purificará. O sea, cuando uno se ducha, se siente porque ha trabajado y tal, no sé, es nuevo, pues cuánto más no será ese agua pura que el Señor nos dio. Y sobre todo, no, yo seré vuestro Dios. O sea, ¿qué más queréis? Pues esa es la gran esperanza que queremos transmitiros a todos los que nos habéis escuchado, porque el carnaval tenemos que celebrarlo, sí, pero bajo esta perspectiva, ¿no? Don Carlos, un último consejo para las personas que todavía no se han decidido y que, bueno, tienen ese deseo, pero que se ven con falta de fuerza o que pueden decir, claro, lo que usted decía, yo he mirado el año anterior, perdón, he mejorado un poquito, pero siempre caigo, tal. Después de todo esto, yo creo que una palabra de ánimo, de alegría y de saber que el Señor está ahí para nosotros. Díganos algo y sí, con me eso... parece que si le pedimos mucho auxilio a la Virgen, mucho auxilio a San José, mucho auxilio, claro, al Divino Espíritu Santo, podemos entrar con confianza, sea el carnaval, celebrarlo con alegría, con esta alegría de la esperanza, sea la Cuaresma, con la certeza de que si nosotros le ponemos a Dios nuestra vida en sus manos y le pedimos que a pesar de nosotros Él la lleve adelante, reconocemos nuestras miserias y confiamos que Él nos va a santificar, es absolutamente certeza absoluta que Él no nos va a abandonar. O sea que el acto de la Cuaresma es sobre todo una consagración, un acto de confianza. Señor, en tus manos pongo mi vida. La veo, yo si la llevo yo, estoy perdido. San Felipe Neri, que nos acompaña en este podcast, pues quizá lo cierre también. Él todas las mañanas cuando se levantaba decía, Señor, pon tus manos sobre Felipe, porque si no Felipe te traiciona. O sea, la Cuaresma es darnos cuenta de que si pilotamos nosotros la nave, se hunde. Se hunde. Si llevamos nosotros el avión, lo estrellamos. Así es. Que hay que sobre todo, fuertemente, con toda confianza y con todo empeño, poner nuestra vida en manos de Dios. Fenomenal, don Carlos. Muchísimas gracias. Y ahí queda emplazado. Quedamos emplazados todos a buscar ese verdadero cambio, esa verdadera conversión y a vivirlo con esa alegría, como nos decía el profeta Ezequiel en esos puntos, de saber que Dios está siempre al acecho de que le abramos cualquier rendija
para invadir nuestro corazón con esa gracia que nos purifica y que nos lleva a la alegría perfecta que es el gozar de Él. Don Carlos, muchas gracias. Rece por nosotros y nos da la bendición y acabamos. Sí, Señor. Por intercesión de María Inmaculada, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María, no os olvidéis de darle al me gusta y a compartir. Nos vemos pronto. Salve María.